Dicen que el grado 13 es el límite del sufrimiento, el punto donde el alma se quiebra bajo el peso de reglas que nadie puede cumplir. Para ellos, los que nos miran desde sus oficinas de mármol y sus leyes perfectas, somos solo sujetos de prueba en un experimento de orden. Me quitaron a Clara, intentaron romper a mis hijos y llamaron a nuestra miseria protocolo. Pero se equivocaron en algo fundamental. Lo que para ellos es un castigo insoportable, para un corazón humano alimentado por la pérdida, es simplemente el combustible para una venganza que no verán venir. Bienvenidos al grado 13. Pónganse cómodos, porque a nosotros nos encanta el fuego. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. No fue el silencio lo que me mató primero, sino el sonido de la cortacésped de los vecinos a las 7 de la mañana, apenas 2 días después del entierro de Clara. Ese sonido metálico, rítmico y desconsiderado, se filtraba por las paredes de una casa que de repente se sentía demasiado grande y absurdamente vacía. Me quedé sentado en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre la alfombra que ella había elegido, mirando sus pantuflas abandonadas junto al armario. Clara siempre decía que este vecindario, Los Olivos, era un paraíso de orden, pero ahora, sin su risa para suavizar las aristas, el orden se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. No habían pasado ni 48 horas desde que la tierra cubrió su ataúd cuando escuché el golpe seco del correo cayendo por la ranura de la puerta. Sabía lo que era antes de recogerlo. El sobre blanco, pulcro, con el sello dorado de la Asociación de Propietarios. Bajé las escaleras como un zombi, esquivando los juguetes de Lucas que aún seguían tirados en el pasillo. Mi hijo de 6 años no había salido de su cuarto en todo el día, y Sofía, mi hija adolescente, se limitaba a mirarme con unos ojos que gritaban un dolor que yo no sabía cómo calmar. Abrí el sobre con dedos temblorosos. No era una nota de pésame. Era una citación por incumplimiento estético debido a las flores marchitas en el jardín delantero. Las flores que Clara había plantado con tanto amor antes de que el cáncer se le llevara en 3 meses fulminantes. La nota mencionaba por primera vez el protocolo de grado 13, una nueva normativa de mantenimiento extremo que la Junta, dirigida por esa mujer gélida llamada Elena Varga, había implementado para elevar el estatus de la comunidad. Para ellos, mi luto era una mancha en su paisaje perfecto. Me senté en la mesa de la cocina, rodeado de platos sucios que no tenía fuerzas para lavar. La notificación decía que tenía 24 horas para retirar los restos orgánicos en descomposición o enfrentaría una multa diaria que escalaría de forma exponencial. Sentí una punzada de incredulidad que rápidamente se convirtió en un nudo de bilis en la garganta. ¿Cómo podían ser tan inhumanos? Elena y su séquito de la Junta se paseaban por las calles en sus carritos de golf como si fueran observadores de otra galaxia, analizando cada brizna de hierba, cada color de cortina, cada señal de vida humana que no encajara en su manual de perfección robótica. Para ellos, el grado 13 era la herramienta definitiva para filtrar a los que no pertenecían. Y yo, un hombre roto con 2 niños huérfanos de madre, acababa de convertirme en su primer objetivo. Esa tarde, intenté hablar con Elena. La encontré supervisando la poda de los árboles en la entrada principal. Llevaba un traje sastre impecable, a pesar del calor asfixiante, y una tableta electrónica donde anotaba faltas con la precisión de un verdugo. Cuando me acerqué, ni siquiera me miró a los ojos. Le expliqué, con la voz quebrada, que acababa de enterrar a mi esposa, que necesitaba unos días, que las flores eran lo último que me quedaba de su rastro en el jardín. Ella simplemente suspiró, un sonido seco que carecía de cualquier rastro de empatía, y deslizó su dedo por la pantalla. Mateo, las reglas del grado 13 no contemplan excepciones emocionales. El orden es lo que mantiene el valor de tu propiedad. Si permitimos que uno se descuide, la entropía ganará. Tienes hasta mañana. Regresé a casa caminando bajo un sol que no calentaba mis huesos. Al entrar, vi a Sofía en la ventana, observando la interacción. Su rostro, antes lleno de luz, era ahora una máscara de resentimiento. «Nos odian, ¿verdad, papá?», preguntó con una voz que sonaba mucho mayor de lo que debería. No supe qué responderle. Me encerré en el garaje y miré las herramientas de Clara, su delantal de jardinería colgado del gancho. El dolor era un peso físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero bajo ese dolor, algo más empezó a agitarse.
Una chispa pequeña, fría y oscura. Ellos creían que el grado 13 me obligaría a vender, a huir, a rendirme ante su presión asfixiante. Creían que los humanos nos rompemos cuando las reglas se vuelven imposibles. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sollozos ahogados de Lucas en la habitación de al lado. Cada lágrima de mi hijo era un cargo adicional en la cuenta que la asociación estaba acumulando conmigo. Elena y su junta pensaban que el grado 13 era un castigo, un infierno de regulaciones diseñado para expulsar a los débiles. No entendían que, cuando un hombre lo ha perdido todo, el infierno se siente como el hogar. Si querían que mi vida se rigiera por sus reglas absurdas, yo les daría exactamente lo que querían, pero de una forma que haría que desearan nunca haber aprendido a leer un manual de convivencia. El grado 3 apenas estaba empezando, y yo iba a demostrarles que los humanos podemos encontrar un placer retorcido en sobrevivir a lo que otros consideran insoportable. Mañana quitaría las flores, pero cada pétalo que arrancara sería una promesa de la ruina que les devolvería. Arranqué las caléndulas una a una. Me dolía la espalda, pero el dolor real estaba en las manos, manchadas de la misma tierra que Clara solía acariciar cada mañana. Cada raíz que cedía se sentía como un hilo que se cortaba con mi pasado, un desgarro en la poca paz que me quedaba. Mientras trabajaba, sentía la mirada en mi nuca. Era un coche patrulla de la asociación, uno de esos vehículos eléctricos silenciosos que parecen tiburones blancos acechando en aguas poco profundas. El vigilante, un tipo joven con cara de no haber roto un plato en su vida pero con el corazón seco de seguir órdenes, anotaba algo en su tableta. No me ayudó, no me saludó, solo esperaba que terminara para verificar que el grado 13 se cumplía a rajatabla. Al terminar, el jardín quedó como una herida abierta, marrón y vacía. Entré en casa, me lavé las manos hasta que los nudillos me sangraron, pero el olor a tierra mojada y a despedida no se iba. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia una forma de aislamiento que no sabía que existía en una comunidad tan unida. El grado 13 no era solo una lista de reglas estéticas, era un sistema de asfixia social. Empezaron a llegar multas por cosas ridículas. Una mañana fue por el color de las cortinas del cuarto de Sofía, que según Elena, no estaban en la paleta permitida de neutros relajantes. Otra tarde fue por el ruido de Lucas jugando en el patio trasero a las 6 de la tarde. Según la nueva normativa, cualquier sonido que superara los 60 decibelios fuera de las horas de tranquilidad comunitaria se consideraba una agresión acústica. El cartero ya ni siquiera se molestaba en tocar. Simplemente deslizaba los sobres amarillos con un gesto de lástima que me revolvía el estómago. Me sentía como un bicho raro bajo un microscopio, observado por vecinos que antes me saludaban con una sonrisa y que ahora, de repente, cruzaban la calle cuando me veían salir con la basura. La soledad en los olivos se volvió física. Recuerdo que un día intenté hablar con Paco, mi vecino de al lado. Habíamos compartido barbacoas y cervezas durante años, y su hijo era el mejor amigo de Lucas. Lo vi regando sus setos, con esa mirada de quien sabe que está haciendo algo mal pero prefiere no mirar. Cuando lo llamé, se puso rígido. Mateo, de verdad lo siento por lo de Clara, pero ya sabes cómo está el ambiente. Elena ha dicho que cualquiera que apoye a los infractores reincidentes será auditado bajo el grado 13 también. No puedo arriesgarme. Tío, tengo una hipoteca y 2 críos. Se metió en su casa sin mirar atrás, dejándome allí parado, con la mano extendida y el corazón hecho pedazos. Esa era la verdadera cara de la asociación. No eran alienígenas del espacio, eran humanos que habían decidido que su comodidad valía más que la decencia básica. Nos estaban borrando del mapa, convirtiéndonos en fantasmas en nuestro propio código postal. Dentro de casa, la tensión era un cable a punto de romperse. Sofía dejó de invitar a sus amigos porque los guardias de la entrada los retenían 10 minutos pidiendo identificaciones y revisando el coche por seguridad. Lucas, mi pequeño guerrero, empezó a preguntarme por qué ya no podía reír fuerte en el jardín. «Papá, ¿somos malos?», me preguntó una noche mientras lo arropaba. Esa pregunta me dio más fuerte que cualquier multa. Se me llenaron los ojos de lágrimas y solo pude abrazarlo fuerte, prometiéndole que todo saldría bien, aunque por dentro me sentía el hombre más impotente del mundo. La casa,
que antes era un refugio lleno de música y olor a canela, ahora era una celda de silencio donde caminábamos de puntillas para no molestar a los dioses de la asociación. Estábamos viviendo en una tregua armada, esperando el siguiente ataque de Elena y su junta de verdugos. La presión económica empezó a morder. Las multas del grado 13 no eran baratas. Estaban diseñadas para vaciar las cuentas de ahorro de cualquiera que se atreviera a resistir. Empecé a recortar en todo. Fuera la televisión por cable, fuera la comida fuera, incluso bajé la calefacción para ahorrar unos euros. Me sentí atrapado en una trampa de arena movediza. Cuanto más intentaba cumplir las reglas, más reglas nuevas inventaban para hacerme fallar. Elena me llamó a su oficina un martes lluvioso. Me recibió con esa sonrisa de plástico que nunca llega a los ojos. Mateo, vemos que estás teniendo dificultades para adaptarte al estándar de los olivos. Quizás, y esto es solo una sugerencia amistosa, deberías considerar vender ahora que el mercado está alto. Una familia con menos complicaciones podría mantener mejor el nivel que exigimos. En ese momento, lo vi claro. No querían que cumpliera las reglas. Querían que me fuera para poder vender la casa a alguien más limpio, alguien que no les recordara que la muerte y el dolor existen. Esa noche, mientras miraba las sombras en el jardín vacío de flores, algo cambió en mi interior. Ya no sentía solo tristeza. Sentía una rabia fría, una resolución que empezó a quemar el miedo. Si ellos querían que mi vida fuera un grado 13 de sufrimiento, yo les daría una lección de lo que significa realmente ese número. Elena creía que el grado 13 era un castigo que los humanos normales no podíamos soportar. No entendía que los humanos tenemos una capacidad aterradora para acostumbrarnos al dolor y convertirlo en algo útil. Me senté a la mesa del comedor, pero esta vez no para leer multas, sino para estudiar los estatutos de la asociación, línea por línea, palabra por palabra. Si iban a usar las leyes para destruirme, yo usaría esas mismas leyes para prenderle fuego a su pequeño reino de cristal. Ya verás, Elena, susurré para mis adentros, mientras una calma extraña me invadía. A los humanos nos encanta el grado 13 cuando aprendemos a bailar bajo la lluvia de multas. La casa se había convertido en un campo de minas donde cada paso en falso costaba 50 euros. El ambiente era tan pesado que a veces me costaba entrar por la puerta al volver de trabajo. Sentía que el aire estaba viciado por la vigilancia constante de esas cámaras que la asociación había instalado en los postes de luz, supuestamente por nuestra seguridad, pero que todos sabíamos que apuntaban directamente a nuestras ventanas. El drama familiar no era una explosión de gritos, sino una erosión silenciosa. Sofía, que siempre había sido una chica de risa fácil, se había vuelto una sombra que solo salía de su cuarto para comer en silencio. Lucas, el pobre Lucas, había dejado de preguntar por su mamá para empezar a preguntar si los señores de uniforme vendrían hoy a llevarnos los muebles. Esa era la realidad del grado 13. No te mataban de un golpe, te asfixiaban hasta que deseabas dejar de respirar. El punto de quiebre ocurrió un sábado de octubre, el día que Lucas cumplía 7 años. Clara siempre hacía de sus cumpleaños un evento nacional. Llenaba el salón de guirnaldas, horneaba un pastel de chocolate que olía a gloria y el jardín se llenaba de niños corriendo y gritando. Este año, yo solo quería que el niño no se sintiera solo. Invité a mi hermano y a sus 2 primos, nada más. Ni siquiera puse música. Compré un solo globo de helio azul, el color favorito de mi hijo, y lo amarré al buzón para que mi hermano encontrara la casa fácilmente, ya que rara vez venía a este laberinto de reglas. Fue un error de novato, un descuido nacido de un padre que solo quería ver una sonrisa en la cara de su niño huérfano. No pasaron ni 10 minutos desde que mi hermano aparcó el coche cuando el carro de combate de la asociación, ese carrito de golf eléctrico y silencioso, se detuvo frente a mi acera. Bajó un tipo llamado Ricardo, el perro faldero de Elena, un hombre que parecía disfrutar más poniendo multas que comiendo. Se acercó al buzón con una navaja de bolsillo en la mano. Lucas lo miraba desde la ventana con los ojos como platos. Sin mediar palabra, Ricardo cortó el hilo del globo. El globo azul, el único rastro de celebración en nuestra vida gris, se elevó hacia el cielo hasta perderse. Luego, el hombre llamó a la puerta con 3 golpes secos, de esos que te hacen saltar el corazón. Cuando abrí, Ricardo ni siquiera me saludó. Me extendió un papel térmico, recién impreso desde su dispositivo. Violación del Código Estético 3B.
uso de decoraciones externas no aprobadas y obstrucción visual del buzón. Multa de 100 euros. Además, Mateo, tienes 3 vehículos en la entrada. El reglamento dice que solo se permiten 2 en el carril de acceso. Si el coche de tu hermano no se mueve en 5 minutos, llamo a la grúa. Sentí un calor que me subía desde el estómago, una rabia sorda que me hacía vibrar los oídos. Joder, era el cumpleaños de un niño de 7 años que acababa de perder a su madre. Miré por encima del hombro de Ricardo y vi a Elena Varga, observando desde su coche un par de casas más allá, con sus gafas de sol puestas y esa expresión de superioridad que te hace querer gritar. Entré en casa intentando que no se me notara el temblor en las manos, pero fue tarde. Lucas estaba llorando en el sofá, no por el globo, sino porque entendía perfectamente que su felicidad era un delito en este barrio. Sofía estaba de pie en la cocina, apretando un vaso de agua con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. «Papá, ya basta», dijo con una voz que era puro hielo. «Vámonos de aquí. Vendamos esta mierda de casa y vayámonos lejos, donde la gente sea normal». Su dolor me atravesó como un cuchillo. Ver a mis hijos así, rotos por culpa de unos burócratas sin alma que jugaban a ser dioses, fue lo que finalmente hizo clic en mi cabeza. En ese momento, el luto se transformó en algo mucho más útil, una determinación fría y absoluta. Esa noche, después de que los niños se durmieron y de que mi hermano se fuera indignado tras una comida que supo a cartón, me senté en el suelo del salón. Tenía el manual del grado 3 extendido frente a mí, junto con todos los estatutos de la Asociación de Propietarios de los Olivos desde su fundación en 1995. Empecé a leer, no como un ciudadano asustado, sino como un cazador. Descubrí cosas fascinantes. El grado 13 era un experimento de convivencia que requería una aprobación del 75% de los propietarios, pero Elena lo había pasado como una enmienda de emergencia. También leí sobre las obligaciones de la Junta, sobre los fondos de reserva y, lo más importante, sobre cómo se realizaban las auditorías externas. Me di cuenta de que ellos pensaban que los humanos normales somos predecibles, que ante el dolor retrocedemos. Pero se equivocaban. Los humanos, cuando amamos algo, podemos ser increíblemente pacientes y retorcidos. Si el grado 13 era un castigo diseñado para hacernos huir, yo iba a convertirlo en el escenario de mi propia obra de teatro. Iba a empezar a disfrutar de sus reglas, a seguirlas con una precisión tan maníaca que el sistema mismo empezaría a chirriar. Elena quería guerra, pero no tenía idea de que yo acababa de declarar la paz más peligrosa de su vida. Me levanté, me serví un poco del vino que Clara guardaba para las ocasiones especiales y brindé por la oscuridad del jardín. La sanación no vendría de olvidar, sino de hacer justicia. Iba a demostrarles que el grado 13 no era su arma contra mí, sino mi soga alrededor de sus cuellos. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. No lo hice con el peso de la derrota, sino con la precisión de un soldado que ha estudiado el mapa del enemigo. Me puse una de mis mejores camisas, me afeité con cuidado y bajé a la cocina. Sofía y Lucas me miraron como si hubiera vuelto de entre los muertos cuando me vieron preparando un desayuno completo, con huevos y tostadas, algo que no ocurría desde que Clara se fue. Les pedí que se sentaran y les hablé con una calma que los sorprendió. Les dije que ya no íbamos a escondernos, que íbamos a jugar al juego de la asociación, pero con nuestras propias reglas. Les expliqué que el grado 13 era como un laberinto. Si corrías asustado, te estrellabas contra las paredes, pero si caminabas despacio y observabas, encontrarías los fallos en la estructura. Esa misma tarde, empecé mi transformación en el vecino perfecto. Salí al jardín con un nivel de burbuja, una cinta métrica y el manual del grado 13 bajo el brazo. Según el reglamento, el césped no podía superar los 4,5 centímetros, pero tampoco podía ser inferior a los 3,8 para preservar la salud del ecosistema local. Me pasé 3 horas midiendo cada rincón con una regla metálica, asegurándome de que cada brizna de hierba estuviera exactamente a 4 centímetros. Vi a Ricardo pasar en su carrito de golf. Se detuvo, esperando pescar algún error. Pero cuando me vio sonreírle y levantarle el pulgar mientras anotaba las medidas en una libreta profesional, su expresión de suficiencia cambió por una de absoluta confusión. No entendía qué estaba pasando. Para ellos, esa tarea debía ser un castigo humillante, pero yo lo estaba haciendo con una parsimonia casi zen.
La sanación empezó de la forma más extraña, a través del orden que ellos intentaban usar para rompernos. Involucré a los niños. A Lucas lo nombré inspector jefe de ruidos. Le compré un decibelímetro digital barato y le dije que su misión era asegurarse de que ningún sonido en nuestra casa superara los límites permitidos. Se lo tomó como una misión de espionaje de alto secreto. Dejó de llorar por las esquinas para andar por la casa como un ninja, midiendo el volumen de la televisión y de nuestras conversaciones. Verlo reír de nuevo, aunque fuera por un juego nacido de la opresión, fue el primer bálsamo para mi alma. Sofía, por su parte, se encargó de la paleta estética. Juntos, estudiamos los colores permitidos y pintamos las macetas de un gris humo que cumplía exactamente con el código 44F del manual. Estábamos creando una fortaleza de cumplimiento absoluto. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando empecé a aplicar el grado 13 hacia afuera. El manual decía claramente que todos los residentes deben velar por el cumplimiento de las normas en beneficio de la comunidad. Así que empecé a reportar. Reporté la pequeña mancha de aceite en la entrada de la casa de Elena Varga, una infracción de nivel 4 según su propio sistema. Reporté que el seto de Ricardo sobresalía 2 centímetros hacia la acera pública, una violación del espacio peatonal. Lo hice con una cortesía aterradora, enviando correos electrónicos redactados con una perfección legal que no les dejaba margen de maniobra. En una semana, la Junta recibió más de 50 notificaciones mías. No eran quejas emocionales, eran aplicaciones técnicas y frías de su propia Biblia de control. Los alienígenas de la Junta, como yo ya los llamaba en mi cabeza por su absoluta falta de humanidad, empezaron a inquietarse. Elena me interceptó un jueves mientras yo limpiaba las juntas de las baldosas de mi entrada con un cepillo de dientes, siguiendo el protocolo de limpieza profunda trimestral. Me miró con una mezcla de asco y miedo. Mateo, ¿qué estás intentando hacer? Esto es ridículo. Nadie sigue las reglas de forma tan literal. Yo me puse de pie, me limpié las manos con un trapo blanco impecable y le dediqué la sonrisa más humana y aterradora que pude generar. Elena, solo sigo tu ejemplo. El grado 13 es maravilloso, ¿verdad? Da una estructura tan reconfortante. Me hace sentir que tengo el control de mi vida de nuevo. Gracias por implementarlo. Se quedó muda. Por primera vez, el depredador se sentía observado por su presa. Lo que ellos no entendían era porque lo disfrutábamos. No era masoquismo. Era que habíamos encontrado la grieta en su armadura de cristal. Al cumplir las reglas al 100%, les quitamos el poder de castigarnos, y al aplicarlas a ellos, les demostramos que su sistema era una trampa para todos, incluidos sus creadores. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Paco, el vecino que me había dado la espalda, me vio un día midiendo la inclinación de mi buzón y se acercó, mirando de reojo si venía el carrito de Ricardo. Mateo, tío, les estás volviendo locos, susurró con un brillo de esperanza en los ojos. Ayer oí a Elena gritando de la oficina porque tiene que limpiar su propia entrada por tu reporte. Joder, nunca pensé que vería eso. Le guiñé un ojo. La resistencia estaba empezando a germinar en el suelo más estéril del mundo. Esa noche, cenamos los tres juntos y, por primera vez en meses, el fantasma de Clara no trajo lágrimas, sino un recuerdo dulce. Sofía hizo una broma sobre el color de los calcetines de Ricardo y Lucas se rió tanto que casi escupe el zumo. Me di cuenta de que estábamos sanando porque habíamos dejado de ser víctimas. Estábamos en el grado 13, el nivel máximo de exigencia, y estábamos prosperando porque la resiliencia humana es infinitamente más flexible que cualquier reglamento escrito en una oficina. Pero esto era solo la fase de entrenamiento. Mientras mis hijos dormían, abrí mi ordenador y entré en la base de datos pública del registro de la propiedad y los informes de auditoría que había conseguido. Había encontrado algo que no era una simple infracción estética, sino una grieta financiera que llegaba hasta el corazón de la Junta. El grado 13 no solo iba a ser su dolor de cabeza, iba a ser su tumba. Nuestra casa ya no olía a tristeza estancada ni a flores muertas. Ahora olía a café recién hecho y a esa clase de determinación que solo tienen los que ya no tienen nada que perder. Mi comedor se había transformado en lo que Sofía llamaba el cuartel general de la resistencia. Habíamos pegado un plano de vecindario en la pared y, con chinchetas de colores, marcamos las casas de los 5 miembros de la Junta.
Era una imagen casi cómica si no fuera porque nos estábamos jugando de pellejo y la poca cordura que nos quedaba. La sanación, curiosamente, no llegó con terapia ni con libros de autoayuda, sino con este propósito compartido. Ver a Sofía sentada con su portátil, rastreando registros públicos con la agudeza de un detective privado, me devolvía trozos de la hija que el luto me había robado. «Papá, mira esto», me dijo una noche, señalando la pantalla. Sus ojos brillaban con una chispa que no veía desde antes de que Clara enfermara. El protocolo de grado 13 no es solo una lista de reglas locas. Según los estatutos financieros que encontraste, todas las multas recaudadas bajo este grado van a un fondo de mejoras de infraestructura tecnológica. ¿Y adivinas quién es el dueño de la empresa que instaló las nuevas cámaras de vigilancia y el sistema de multas automáticas? Me acerqué y leí el nombre: Vargas Security Solutions. El apellido me golpeó como un puñetazo. El hermano de Elena. Todo era un círculo cerrado, una máquina de lavar dinero disfrazada de orden vecinal. Los alienígenas no eran solo fríos y sin alma. Eran ladrones de guante blanco que usaban el miedo y la estética como cortina de humo para vaciar los ahorros de la gente y llenar los suyos. En ese momento, la rabia que sentía dejó de ser un fuego descontrolado y se convirtió en un láser. «Están fritos», susurré para mis adentros. «Se les va a caer el pelo». Pero contraataque no podía ser una denuncia impulsiva. Tenía que ser quirúrgico. Durante las siguientes 2 semanas, llevamos el disfrute del grado 13 a un nivel casi patológico. Siguiendo mi plan, dejé de ser el vecino acosado para convertirme en la sombra de Elena y Ricardo. Cada vez que salían de sus casas, yo estaba allí, a una distancia legalmente permitida, con mi libreta y mi cámara de alta resolución. Empecé a usar su propia jerga contra ellos. Si Elena dejaba su carrito de golf mal aparcado por 3 centímetros, recibía un correo electrónico formal con copia a toda la junta antes de que terminara de bajar del vehículo. El vecindario empezó a cambiar de frecuencia. Los otros vecinos, que antes se escondían como ratas asustadas, empezaron a asomarse a las ventanas. Vieron que yo ya no bajaba la cabeza. Vieron que, cuando Ricardo intentaba intimidarme, yo le respondía citando el artículo exacto del manual que le prohibía dirigirse a los residentes de forma agresiva o con lenguaje corporal amenazante. Les estaba demostrando que el grado 13 era un arma de doble filo. Si la ley era tan estricta, nadie, absolutamente nadie, podía ser perfecto. Y en la imperfección de Elena estaba nuestra victoria. Una tarde, mientras yo revisaba con una lupa el estado de las baldosas de la piscina comunitaria, amparado en mi derecho como propietario de inspeccionar las zonas comunes, Ricardo se me acercó. Estaba sudando, y no era solo por el calor. Se le veía desencajado. El tipo que antes cortaba globos de niños con una sonrisa cínica ahora tenía tics en los ojos. «Mateo, corta ya con esta mierda», me siseó, intentando que no le grabara el micrófono que yo llevaba prendido en la camisa. «Estás colapsando el sistema de correos de la asociación. Has enviado 300 reportes en 10 días. Solo cumplo con mi deber ciudadano. Ricardo», le respondí con una calma que me sabía a gloria. El grado 13 dice que la pasividad ante la infracción es complicidad. No quieres que sea un cómplice, ¿verdad? Por cierto, tu uniforme tiene una mancha de grasa en el tercer botón. Eso es una falta de decoro según el protocolo de representación. Te enviaré la notificación luego. El hombre se dio la vuelta echando pestes, pero yo podía oler su miedo. Estaban viviendo en el infierno que ellos mismos habían construido. Ya no podían disfrutar de sus jardines ni de sus cenas de lujo porque sabían que yo, o Sofía, o incluso el pequeño Lucas con su walkie-talkie, estábamos vigilando. Les habíamos quitado la paz, de la misma manera que ellos nos quitaron la nuestra cuando más la necesitábamos. El grado 13, que ellos veían como un castigo para los inferiores, se había convertido en su propia jaula de oro. La sanación familiar llegó a su punto máximo cuando decidimos redecorar el salón para la fase final. Ya no había fotos tristes de Clara por todos lados. Ahora había una selección de sus mejores momentos, rodeada de los documentos que probaban la corrupción de la Junta. Lucas estaba orgulloso de ser nuestro vigilante. El niño había pasado de tener pesadillas con uniformados a sentirse parte de un equipo de superhéroes. «Estamos ganando, ¿verdad, papá?», me preguntaba cada noche. Y yo,
Por primera vez, podía decirle que sí con total sinceridad. La trampa estaba casi lista. Había conseguido contactar con un antiguo miembro de la Junta que fue expulsado por no seguir el ritmo de Elena, y el hombre estaba dispuesto a hablar. Teníamos las pruebas del desvío de fondos, las facturas infladas. Sobre todo, teníamos la ley del grado 13 de nuestro lado para obligar a una junta extraordinaria de emergencia. Elena creía que nos había arrastrado a su terreno, a su nivel de juego frío y alienígena. Lo que no sabía era que a los humanos nos encanta el caos cuando sabemos que la justicia nos respalda. Estábamos a punto de dar el golpe final, y les iba a doler más que cualquiera de sus multas. El tablero estaba puesto, y era mi turno de mover la última pieza. El centro comunitario de Los Olivos olía a cera para muebles y a esa hipocresía barata que se respira en las reuniones de vecinos donde todos se odian pero fingen que les importa el bienestar común. Elena Varga presidía la mesa larga, flanqueada por sus otros 3 alienígenas de la Junta y el siempre presente Ricardo, que no paraba de juguetear con su tableta electrónica. Habían convocado esta Junta extraordinaria con un solo punto en el orden del día: la expulsión de elementos disruptivos de la comunidad. Todos sabían que ese elemento era yo. Me senté en la última fila, con Sofía a mi izquierda y Lucas a mi derecha. Mis hijos iban vestidos de punta en blanco, siguiendo el estricto código de vestimenta para asambleas que casi nadie cumplía. Pero nosotros sí. No les daríamos ni un centímetro de ventaja. La sala estaba llena. Los vecinos nos miraban de reojo, algunos con lástima, otros con esa curiosidad morbosa de quien espera ver un accidente de tráfico. Elena tomó la palabra con esa voz de profesora de preescolar que te habla como si fueras idiota. Estamos aquí porque la convivencia en Los Olivos se ha vuelto insostenible. Empezó lanzándome una mirada que pretendía ser letal. El señor Mateo ha utilizado las normativas del grado 13 para acosar sistemáticamente a esta junta y a sus vecinos, colapsando nuestros canales de comunicación con quejas triviales y comportamientos que solo podemos calificar de maníacos. Presentó a la pantalla gigante una gráfica de mis reportes. Cientos de puntos rojos que mostraban cada brizna de hierba fuera de lugar en las casas de la Junta. Esto no es orden, esto es una patología, sentenció. Me levanté despacio. Sentí la mano de Sofía apretando la mía por debajo de la mesa. Elena, qué alegría que hables de patologías, dije, caminando por el pasillo central con una calma que me sorprendía hasta a mí. Porque yo creo que lo que realmente te molesta no es mi comportamiento, sino que por fin alguien está leyendo la letra pequeña de este contrato que nos obligaste a firmar. Tú llamaste al grado 13 un estándar de excelencia. Yo solo me he asegurado de que los que mandan también sean excelentes. ¿O es que las reglas solo se aplican a los que estamos de luto y no tenemos amigos en la Junta? Ricardo se puso en pie, rojo como un tomate. Cállate, Mateo. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho del mundo según el artículo 22.4 de los estatutos fundacionales. Lo corté sin levantar la voz. Y ya que estamos hablando de derechos, me gustaría preguntarle a la presidenta sobre la empresa Varga Security y Solutions. Esa que nos cobra un plus de vigilancia por el grado 13. Vaya coincidencia con el apellido, ¿no? Es casi como si estuviéramos pagando por el privilegio de que nos jodan la vida. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Los vecinos empezaron a enderezarse en sus sillas. Elena no pestañeó, pero vi cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar su bolígrafo de marca. Eso es una calumnia pública, Mateo. Esa empresa fue elegida por concurso, respondió ella, aunque su voz tembló un milisegundo. Un concurso donde los otros 2 participantes eran empresas fantasma registradas a nombre de tu cuñado en un paraíso fiscal, añadió Sofía desde su asiento, abriendo su portátil y proyectando, mediante el cable que habíamos escondido bajo el mantel de la mesa técnica antes de la reunión, los documentos del registro mercantil en la pantalla gigante. Mi hija es una genia. Había hackeado, o mejor dicho, investigado profundamente los registros que eran públicos pero estaban bien enterrados. El caos estalló. Elena intentó apagar el proyector, pero Lucas, siguiendo mis instrucciones, se había colocado estratégicamente cerca del interruptor general de la sala, fingiendo que jugaba con su consola. «Esto es una emboscada», gritó la presidenta, perdiendo por fin esa máscara de serenidad alienígena. «Seguridad,
Desalojen a este hombre y a sus hijos. ¿Qué seguridad, Elena? Pregunté, acercándome a la mesa. ¿La que pagamos con las multas que me pusiste por el globo de cumpleaños de mi hijo? ¿La que usaste para acosarme mientras enterraba a mi mujer? Aquí no se va nadie. Porque según el grado 13, que tú misma aprobaste, ante una sospecha de malversación de fondos estéticos, la Junta queda suspendida de inmediato y se requiere una auditoría externa obligatoria. Miré a los vecinos. Vi a Paco, que se levantó el primero. Luego a la señora del 4B, a la que había multado por tener un perro que ladraba demasiado. Uno a uno, se pusieron de pie. El miedo que Elena había sembrado se estaba pudriendo frente a sus ojos. Los humanos somos criaturas sociales. Sí, pero cuando nos acorralan en nuestro propio hogar, cuando tocan a nuestra familia y se ríen de nuestro dolor, nos volvemos algo que ningún reglamento puede contener. Los alienígenas de la Junta miraban a la multitud como si estuviéramos hablando en un idioma que no comprendían. No entendían por qué no nos habíamos rendido. No entendían que el grado 13 nos había hecho más fuertes, más unidos, sobre todo, mucho más peligrosos. Elena se desplomó en su silla. Su rostro antes impecable ahora era una máscara de sudor y rabia contenida. Sabía que se le había acabado el chollo. Ricardo intentó escabullirse por la puerta de atrás, pero dos vecinos le cortaron el paso. La tensión en la sala era tan real que se podía cortar con un cuchillo, pero no era una tensión de miedo. Era la tensión de un muelle que está a punto de soltarse y golpea con toda su fuerza. Me giré hacia mis hijos. Lucas me dio un pulgar arriba y Sofía sonrió, una sonrisa de verdad, de las que llegan a los ojos. Habíamos pasado por el infierno, habíamos bailado con sus reglas absurdas y habíamos sobrevivido. Se acabó el juego, Elena, dije, mientras sacaba un sobre azul, el mismo color del globo que Ricardo había cortado. Aquí están las citaciones judiciales. No solo habéis violado los estatutos, habéis cometido fraude. Y lo mejor de todo es que habéis dejado el rastro de migas de pan siguiendo vuestro propio manual de excelencia. A los humanos nos encanta el grado 13. ¿Sabes por qué? Porque cuando el sistema es perfecto, es mucho más fácil ver dónde están las grietas. Y vuestra grieta es del tamaño de un abismo. La sala estalló en aplausos, gritos y un sentimiento de liberación que nos envolvió a todos. Pero yo solo sentía una paz fría. La sanación estaba completa. El conflicto con la asociación estaba en su punto de no retorno y la venganza, la venganza estaba a punto de ser servida en el plato más satisfactorio de la historia. Solo faltaba el acto final, el momento en que las cenizas de su pequeño imperio sirvieran para abonar el jardín que ellos mismos intentaron destruir. La caída de Elena Varga no fue un estruendo, fue un desmoronamiento patético y silencioso, como un castillo de naipes al que le quitan la base. Mientras los abogados que habíamos contratado con el Fondo Común de los Vecinos hartos entraban en la sala, ella se quedó pequeña en su gran silla de cuero. La policía no tardó en llegar para escoltarlos fuera del recinto mientras se iniciaba la investigación por fraude y administración desleal. Ver a Ricardo, el tipo que se sentía el dueño del mundo cortando globos de niños, salir esposado y tratando de cubrirse la cara con su tableta de multas, fue el primer momento en que sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. La gente gritaba, algunos lloraban de alivio, y Paco se acercó para darme un abrazo que rompió finalmente el muro de hielo que nos habían obligado a levantar entre nosotros. Pasaron 3 meses antes de que la normalidad regresara a Los Olivos, pero no era la normalidad gris de antes. La nueva junta, formada por vecinos de verdad, derogó el protocolo de grado 13 en su primera sesión. Se descubrió que Elena y su hermano habían desviado casi $500,000 de euros en gastos de mantenimiento que nunca existieron. Pero para mí, la verdadera justicia no fue ver sus nombres en las noticias locales ni saber que pasarían una buena temporada respondiendo ante un juez. La verdadera justicia ocurrió un sábado por la mañana, un día soleado que olía a esperanza y no a reglamentos. Bajé al garaje y saqué las herramientas de Clara. Sofía y Lucas ya estaban en el jardín delantero, esperándome con bolsas de tierra y bandejas de flores nuevas. No eran colores neutros aprobados. Eran caléndulas naranjas vibrantes, petunias moradas y esos girasoles que tanto le gustaban a ella. Mientras cavábamos en la tierra que antes había sido una herida abierta, sentí que cada palada de tierra sacaba un poco del veneno que el luto y el acoso habían dejado en mi alma. Estábamos sanando,
No porque hubiéramos olvidado a Clara, sino porque estábamos honrando su amor por la vida en el mismo lugar donde intentaron pisotearlo. «Papá, mira», gritó Lucas. El niño estaba amarrando un enorme manojo de globos azules al buzón, desafiando a cualquier fantasma del pasado que se atreviera a decirle algo. Reí. Una risa profunda que me hizo cosquillas en la garganta, algo que no sentía desde hacía una eternidad. Sofía se secó el sudor de la frente con el brazo, manchándose de barro la cara, y me miró con una madurez que me llenó de orgullo. Habíamos pasado por el grado 13. Habíamos soportado lo que se suponía que era el castigo máximo, la presión absoluta de un sistema diseñado para quebrarnos. Y aquí estábamos, más unidos que nunca, disfrutando del sol en un jardín que ya no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser nuestro. Los alienígenas de la Junta nunca lo entendieron. Creían que el orden era la ausencia de caos, cuando los humanos sabemos que la vida más hermosa es la que florece precisamente en medio del desorden y la lucha. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche con unos refrescos, mirando nuestro jardín rebelde y lleno de color. Vimos pasar el coche de la nueva patrulla de seguridad, que ahora consistía simplemente en un vecino saludando con la mano. Me giré hacia mis hijos y, por primera vez en mucho tiempo, no vi rastro de miedo en sus ojos. «Lo logramos, ¿verdad?», susurró Sofía. «Sí, hija, lo logramos». En ese momento, vi a lo lejos la casa de Elena, ahora con un cartel de se vende custodiado por el banco. Sentí un último chispazo de esa rabia fría, pero se disipó rápido, reemplazada por una satisfacción tan pura que me hizo sonreírle al cielo. Joder, por fin se había hecho justicia. Por fin podíamos ser humanos otra vez en nuestra propia casa. El grado 13 se había ido para siempre, pero nosotros nos quedamos, y nunca antes el aire había sabido tan dulce. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.